Hola, una vez más estamos aquí en Convertidas por su palabra. Nos da mucho gusto que nos estés siguiendo a través de esta grabación, de esta transmisión que pasamos por esta plataforma. Estamos aprendiendo cada día más a través de los salmos. Ahora estamos en el quinto libro de este libro de los salmos y hoy nos toca ver el Salmo 109, un salmo de David. Hemos orado antes de entrar a este gran estudio de la palabra para que Dios nos dirija por medio de ella y hemos orado por cada una de las necesidades que cada una de nosotras tenemos. Y si tú tienes alguna necesidad, puedes dejarla ahí en los comentarios o en la caja de descripción. Ahí está nuestro correo para que puedas enviar un correo y podamos tenerte también en oración. Estamos en este Salmo 109, que es uno de los últimos salmos llamados imprecatorios. Y algunos consideran, ¿verdad?, que es el más vehemente, el que se escribió así con una vehemencia que, bueno, hoy vamos a ir viendo cómo este salmo, quien lo escribe, David, no solo se le atribuye, ¿verdad?, a él, sino que en el mismo libro a los Hechos, Pedro hace mención de que de algunas partes que David escribía sobre de este salmo, haciendo alusión a la traición de Judas. Pero bueno, este salmo, lo más seguro es que fue escrito antes de que David tomara su trono, porque ahorita que veamos la descripción del salmo, no creemos, ¿verdad? No se cree que un rey estuviese obligado a tener que soportar el tipo de trato que se estaba teniendo por parte quizás de un oficial de la corte. Sí, el hombre que describe David era extremadamente religioso, pero odiaba a David y lo acusó falsamente y hasta lo maldijo. Los intentos de David de devolver el bien por el mal fracasaron y el hombre no le muestra misericordia. Ahorita lo vamos a estar mirando. Este oponente desconocido, ¿sí? Porque no se sabe a quién se lo escribe. Quizás, ¿verdad? Puede haber sido para el mismo rey Saúl. Sabemos que Saúl, ¿verdad? Lo perseguía sin causa, levantaba falsos contra de él para que la gente en donde viera a David lo pudiera tomar preso y llevarlo delante de él. Y pues, o quizás de alguno de ellos, ¿verdad? Como Doeg el edomita, que se quiere congraciar, que quiere complacer a su amo Saúl, quizás a alguno de ellos David se lo pudo haber estado escribiendo. Si hubiéramos estado en la situación como la que estaba David en ese momento, podríamos haber orado como él lo hizo, y es una oración, les decía yo a las chicas antes de iniciar el estudio, es una oración que uno dice, ¿cómo puede David orar de esta manera? Pero ahorita vamos a estarlo analizando. Sí, había una injusticia terrible en la tierra y solo Dios podía remover a Saúl y poner al rey legítimo en el trono. Este era David. Y quizás por eso, ¿verdad? Eh, David escribe este salmo dirigido hacia el rey Saúl, por cómo estaba levantándose en contra de la envidia que le corría a Saúl, porque el Señor lo había desechado y había dicho que otro tomaría su lugar y sabía indudablemente que sería David. Sí, el salmo está construido alrededor de tres peticiones principales. Vamos a ver la primera de ellas, en donde David exclama aquí en los primeros 5 versos, así casi, Señora, salve. Y le voy a pedir a nuestra querida Fabi, si nos puede leer los primeros 5 versos de este Salmo 109 de David. Voy. Clamor de venganza. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mi lengua, han hablado de mí con lengua mentirosa.
con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Gracias, mi querida Fabi. Ahí estaba, o sea, Señor, mira lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Parecía que el silencio de Dios indicó que el Señor no estaba contestando la oración y trabajando en favor de David. Y sabes, a menudo le clamamos a Él, pero nada parece suceder. Muchas veces, ¿verdad? Sentimos como que el Señor no me escucha. Leía un diálogo entre dos personas que decían, no, yo ya no voy a orar porque el Señor no me escucha. Y en cambio el otro decía, ah, qué raro, a mí siempre me escucha. Sí, siempre te escucha, sí, siempre me escucha. Siempre sé que es sí, no o espera, pero sí sé que me escucha. Y a veces, ¿verdad? Pensamos que como no tenemos la respuesta, el Señor no nos está escuchando, pero sí nos escucha. Y David aquí le recordaba al Señor que no oraba solo cuando necesitaba ayuda, porque alababa al Señor con frecuencia y agradecía por sus misericordias. ¿Se recuerdan que siempre hemos visto esa eh, característica que tiene David? ¿Sí? No solamente oraba por ayuda, oraba por arrepentimiento, oraba en adoración y alabanza al Señor por las victorias. Todo el tiempo David estaba recordando y meditando, ¿sí? Lo que era su vida en el caminar con Dios y elevar esas oraciones hermosas. A veces pensamos que la oración solamente tiene que ser eso, una oración de petición, una oración de clamor por ayuda. Y David nos enseña, ¿verdad? Nos ha estado enseñando cómo David siempre decía, el Dios de mi alabanza, ¿sí? Pero ahora parecía que Dios estaba en silencio, parecía que el enemigo era vocal, hablaba con odio, mentía y acusaba a David de delitos que nunca había cometido, ¿verdad? Por eso David dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, ¿sí? Y empieza a estar describiendo lo que estaba aconteciendo con este enemigo. Han hablado de mí con su lengua, ¿sí? Me estaba diciendo allí. Y luego David dice, sí, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Está hablando allí en el verso 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. Esta palabra traducida de adversarios, estos acusadores sin causa hacia David, hace referencia, ¿sí? A lo que es Satanás. Nosotros vemos, ¿verdad? Que ese es uno de los nombres del diablo, que es el acusador, y como hemos leído, como en Apocalipsis 12:10 dice cuál es el final de este acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así se está sintiendo David en este momento, con estos adversarios, como el diablo, como el acusador, ¿sí? Como el adversario de los creyentes. Pedro, ¿verdad? Decía que le llamaba así, que andaba como león rugiente mirando a quién devorar. Él es el adversario de nosotros. Él usa a la gente para realizar este trabajo, el de acusador, el de adversarios, el de estar allí sobre nosotros, ¿verdad? Estaba David diciendo cómo estaban siendo esta gente con él. Su enemigo, al igual que nuestro Salvador, que fue acusado falsamente, David era inocente de los cargos. Por eso muchos también se atribuye a que este clamor de venganza es ciertamente profético a lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, ¿sí? En el transcurso que fue
traicionado por Judas, y el cómo la gente empieza a hacer burla de él y a acusarlo, ¿verdad? De gran manera que piden el que sea crucificado. Ahí estaba siendo David acusado falsamente. El pueblo de Dios siempre devuelve el pueblo de Dios. Nosotros, los creyentes, debemos de devolver el bien por el mal. El mismo Señor, ¿verdad? Dice, vence el mal con el bien. Pero la mayoría de las personas devuelven, si me hace bien, hago bien. Si me hace mal, hago mal, ¿sí? La multitud de Satanás devuelve mal por bien. Y David está diciendo esto. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devolvieron mal por bien y odio por amor. Lo mismo que aconteció con nuestro Señor Jesús. Gente que quizás se levantó, ¿verdad? Siendo paralíticos, gente a los que le devolvió quizás la vista, gente que sanó y que ahora les pedía vivir una vida que agradara a Dios, una vida, un corazón convertido, no solamente gente que conocía y se sabía la ley de memoria, sino que lo llevara a cabo. Fariseos y maestros de la ley, escribas, que reconocieron que él era el Mesías en secreto, Nicodemo, José de Arimatea, ¿sí? Que por no dejar sus puestos, ¿verdad? En el mismo momento en que se pedía ser crucificado, muy posiblemente estaban pagando ese bien que él les había dicho por mal. Un creyente debe siempre pagar el mal con el bien, no solamente como la gente universal. Hace bien, hago bien, si me hace mal, hago. Y David estaba aquí suplicándole al Señor, siendo todavía que el pago de su amor se habían vuelto sus adversarios. Por eso se dice que tal vez se lo decía a Saúl, porque de cierta manera él amaba a Saúl, ¿sí? Él iba, ¿verdad? Cada vez que Saúl era atormentado, allí iba David, él salía a la batalla por Saúl, eh, y ahora Saúl estaba pagando a David todo ese bien, se lo estaba pagando en mal, si es que era para con Saúl. Después vamos a ver en los versos 6. Ahí estaba David diciendo, Señor, haz algo, por favor. Y de los versos 6 al 20, Gaby, no sé si puedes por allí. Que donde está Gaby hay tormenta, creo. ¿Quién me puede apoyar con los versos 6 al 20? Gaby, Sí, gracias. sí, voy. Permíteme unos segundos. Estaba leyendo en la versión Dios habla hoy. Del ¿Lo tienes? 6, Dale. del Del 6 6 al al 20. 20, ¿verdad? Sí, en la versión PDT dice, dijeron lo siguiente, que pongan su caso a cargo de un defensor perverso, que el que está a su lado sea un acusador, que se use en su contra la oración que dijo, que lo encuentren culpable, que muera pronto y que otro tome su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda, que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa, que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias, que gente extraña le quite todo lo que ganó en su vida, que nadie tenga compasión de él, ni se compadezca de sus hijos huérfanos, que se destruya a su descendencia, que su apellido se acabe en una sola generación, que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá
y nunca borra el pecado de su mamá. Que el Señor recuerde siempre esos pecados, que él y su familia queden para siempre en el olvido, porque nunca hizo nada bueno. Persiguió a muerte a los pobres, a los afligidos y a los necesitados. Como se complacía en maldecir a otros, que la maldición caiga sobre él. Y como no le deseaba bendición a otros, que la bendición esté fuera de su alcance. Que la maldición lo cubra como cuando se pone un vestido, que se le pague como el aceite que se pone en el pelo, que lo cubra como un manto, que lo oprima continuamente como un cinturón, que así les pague el Señor a los que me acusan, a los que hablan mal de mí. Amén. Gracias, Gaby. Oye, un hombre conforme al corazón de Dios pidiendo esto, ¿verdad que cuando lo vemos así como que no es posible que David diga todo esto y que, pero vamos a ver ahorita poco a poco, ¿sabes? Años después, Jeremías hace una oración muy similar. No sé si allí mismo con esa versión, Migari, lo puedes buscar por allí, Jeremías 18. Y vamos a comparar lo que Jeremías también oraba, muy similar. Jeremías 18, versos 18 al 23. Oh, ajá. Dice, como subtítulo tiene aquí, traman contra Jeremías. Ellos dijeron, vengan y hagamos planes en contra de Jeremías, porque no faltarán sacerdotes que continúen enseñando la ley, sabios que seguirán dando consejos y profetas que continuarán anunciando los mensajes del Señor. Hablemos mal de él y no le prestemos atención a sus mensajes. Señor, préstame atención y escucha mi caso. ¿Es que el bien se paga con mal? Ellos están cavando mi tumba. Recuerda cómo intervine ante ti para defenderlos, para que no desataras tu ira en contra de ellos. Pues entonces haz ahora que sus hijos se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Haz que sus mujeres queden viudas y sin hijos, que sus esposos sean asesinados y sus jóvenes mueran en batalla. Haz que se escuche un grito de angustia en sus casas, cuando hagas caer de repente sobre ellos a los saqueadores, porque han cavado un hoyo para atraparme y han puesto trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que tienen para matarme. No perdones sus crímenes ni borres sus pecados de tu memoria. Castígalos con tu enojo. Jeremías, el profeta mayor, pidiendo esto al Señor, ¿sí? ¿Cómo estaban allí? Sin embargo, ¿verdad? El Señor no reprende ni a David, ni reprende a Jeremías. ¿Por qué vamos a suponer, por qué debemos suponer que el Señor no los reprende cuando parece ser, ¿verdad? Que le están deseando el mal a alguien. No solamente eran enemigos de David, ni eran enemigos de Jeremías. Se habían constituido enemigos de Dios. Jesús decía, el que no es conmigo, contra mí es. Y se oye muy cruel esta oración, ¿verdad? Que hace David, esta oración que hace Jeremías contra los enemigos que querían matar. Sin embargo, el Señor pues no los reprende. También se ha sugerido, ¿verdad? Que en otros tiempos esta manera en la que ellos hablan son maneras a futuro, ¿sí? No son peticiones a que caiga sobre de ellos, sino dicen sus días serán pocos, sus hijos serán mendigos. O sea, esto va a pasar después de, pero no era porque ellos estaban en sí deseándoselo a la persona, ¿verdad? Impía, sino porque se habían apartado del Señor y conociendo el pacto que Dios había hecho, David estaba prediciendo lo que sucedería después a los que pecaban en contra de Dios.
nosotros sabemos lo que el Señor nos habla a través de su palabra. E indudablemente esta persona que describe David aquí conocía la ley del Señor. ¿Sí? Y se estaba apartando de todo ello, y David estaba en cierta manera, al igual que Jeremías, estaban diciendo esto, ¿sí? Sus hijos serán mendigos, sus días serán pocos, y así sucesivamente empiezan a decir lo que iba a pasar. Su posteridad sea destruida, nadie va a tener compasión de ellos. Pero cuando nosotros vemos a través de la ley, en Levítico, capítulo 20, a esto era a lo que se refería David. Cuando nosotros vemos allí las consecuencias de la desobediencia, a partir del verso 14 en adelante, ¿verdad? Cómo el Señor empieza a decir lo que iba a acontecer con aquellos que se apartaban de él. A esto se refería David. No era que David tuviera un sucio corazón, un corazón tan lleno de maldad, porque esta oración, ¿verdad? Esta exclamación que David hace, puede darse así como que, ay, una super venganza, ¿verdad? De David, algo que de verdad se oye aterrador a lo que él está queriendo, ¿verdad? Que suceda con su enemigo, sino que simplemente David está recordando lo que el Señor en su ley había dicho. Si te apartares, dice, si no me oyeres, ni hicieren todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciar mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, y empieza a decirle el Señor, ¿verdad? Todo lo que iba a hacer, iba a poner su rostro en contra de ellos, iba a aborrecerlos, iba a hacer que los persiguieran. Todo lo que David empieza a decir, iba a faltarle hasta las fuerzas, iba a llevarnos, ¿verdad?, a una calamidad asoladora para que pudiera comprender que era en contra de Dios que se había vuelto. Hay algo que yo quiero que recordemos de David. ¿Por qué un corazón conforme al corazón? ¿Por qué un hombre llamado conforme al corazón? Un hombre como David mintió, ¿sí? Maquinó el asesinato de Urías, se quedó con su mujer, todo lo que sabemos. ¿Pero por qué? Porque en medio de su debilidad humana, David, ¿sí?, reconocía quién era Dios. Y había algo. Él no miraba primero a la persona, miraba lo que era Dios. Por eso cuando Natán lo confronta, dice, contra ti, solamente contra ti he pecado, no contra Urías, no contra la persona, su gente, contra ti solamente he pecado. El reconocer lo que era Dios. Cuando David está en esta cueva y entra Saúl allí, sabía que Saúl lo estaba persiguiendo. El salmo del día de hoy posiblemente está escrito para Saúl. Sin embargo, David dice, en cuanto le corta un pedazo de manto a Saúl para mostrarle que estuvo en sus manos, que pudo haber acabado con él, y no lo hizo. La palabra dice que Saúl se congoja de corazón porque estaba sobrepasando la autoridad, no que Saúl mereciera, me dieron ganas de llorar, sino que Dios había puesto. Es tan importante, cariño, que tú y yo entendamos lo que es Dios. Eso es ser temeroso de Dios, ¿sí? Que lo que él había puesto en Saúl, cuando David corta ese pedazo de manto, se acongoja su corazón porque sabe que esa autoridad que él está allí en cierta manera amedrentando de Saúl, no era porque Saúl apareciera, porque Dios se la había otorgado.
Decía, levantaré yo mi mano contra el ungido de Dios. Haré yo contra lo que a Dios le place hacer. Sí, decía lo que Saúl era. Eso es a lo que David nos lleva el día de hoy. Que no era la persona, sino lo que había hecho en contra de los estatutos y mandamientos de Dios. Cuando él exclama todo esto, no es porque viniera el enemigo sobre de él, es porque antes de que tú y yo, acordémonos, ¿verdad? Como decía Jesús en el Sermón del Monte, tú piensas que porque no levantas la mano contra tu prójimo, ya no lo has matado, no has sobrepasado el mandamiento, ¿verdad? Que dice no matarás, pero con tan solo levantar el pensamiento, ¿sí? Con tan solo llamarle fatuo, vaca, idiota, decían otras versiones, tú ya lo mataste y no nos damos cuenta que violentamos la imagen de Dios. Eso era lo que estaba haciendo. Por eso David, por eso Jeremías hacen esta declaración, que no nos violentamos nosotros, violentamos la imagen de Dios. Pasamos por alto lo que en su palabra dice, las consecuencias de volver la espalda a David estaba allí dispuesto a que el tribunal resolviera el problema, ¿verdad? Ya que es esa imagen la que vemos allí en el verso 6, que dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos y tome otros oficios. Okay. David estaba allí haciendo como que había un tribunal. Él estaba dispuesto a que allí se resolviera el problema, del tribunal de Dios. ¿Sí? Es lo que se ve allí en los versos 6 y 7. David enfocó su oración en el líder de la banda malvada que lo estaba atacando, ¿sí? Le pide a Dios que designara a un juez o un fiscal tan perverso como el acusado mismo. O sea, uno que sea igual que él. Eso es lo que estaba pidiendo David. Después de todo, la manera en que juzgamos a los demás es la forma en que nosotros mismos seremos juzgados. Jesús lo enseñaba, ¿verdad? La vara que mides serás medido. ¿Sí? Tal vez quería que el mismo Satanás estuviera allí defendiéndolo. Si Satanás fuera, ¿verdad? Digno de confianza o fuera a favor de la gente. O sea, claro que no. David esperaba que el Señor estuviera a su derecha para defenderlo, que Él fuera su defensa, porque en Él no hay doblez, no hay engaño, hay justicia, ¿sí? Nuestro Salvador sabemos que está entronizado a la diestra de Dios y que aún, ¿verdad?, sigue intercediendo por nosotros. Pablo se lo recordaba a los romanos y en el capítulo 8, en el verso 34, nosotros podemos leer cómo Pablo decía, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se me fue el estómago. El que también intercede, ya me ganó, por nosotros, ¿sí? Él, Jesús está a la diestra. Y David quería eso, ¿sí? Que el Señor estuviera allí intercediendo. David oró para que el juicio de Dios fuera minucioso e influyera a la familia de su enemigo. En los versos del 9 al 13, ¿verdad? Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Empieza a decir David cómo iban a ser. Ciertamente él sabía lo que decía
porque la ley hablaba sobre de esto. En Deuteronomio, es lo que vimos hace un momento, porque David se atrevía a decir esto. Y en Deuteronomio 24, nosotros podemos ver en el verso 16, David decía, David recordaba esto, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero al incurrir en la ley del Señor, como vimos en Deuteronomio, vendrían estas consecuencias sobre nosotros. Hemos estado hablando sobre la importancia de tomar en cuenta, ¿sí?, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo y que no pasa por alto ninguna de nuestras rebeliones cuando, ¿sí?, deliberadamente incurrimos en sus mandatos. Es verdad, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y pecados que vamos confesando a Él. Por eso todos los días nosotros debemos de venir delante del Señor, hacer minuciosamente un encuentro de nuestro corazón, que es lo que aún hay allí que yo no he confesado. Es importante saber que Él sí nos ha perdonado pecados, pero que debemos confesar nuestros pecados. Es verdad que Cristo está allí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero si deliberadamente nosotros, conociendo lo que su palabra a mí me dice, yo sigo incurriendo en eso, las consecuencias vienen más adelante. Como hablamos ahorita aquí en Deuteronomio, cada uno va a pagar por su pecado, pero nuestro pecado, ¿sí?, trae consecuencias y valen a los que están alrededor de nosotros. David hablaba sobre de esto, ¿sí? La familia también quizás de este personaje al que David se está refiriendo, posiblemente también tuvo que haber participado en los pecados del padre, donde David hace esto. Todo hombre judío quería, ¿verdad?, muchos descendientes para que su nombre se perpetuara, junto con mucha riqueza y una larga vida. Pero David ora al Señor en este momento para que ninguna de esas bendiciones llegara a su enemigo, porque además era enemigo de Dios. El Señor mandaba, ¿verdad?, que acabasen con todos los que eran enemigos de Dios. Y uno escucha eso, y lo escucha uno tan cruel, pero decía que quitara del todo, ¿verdad?, que Él iba a raer del toda la maldad, del todo aquel que se opone a Dios. Y este hombre se oponía a Dios, porque parece ser, ¿verdad?, como decíamos al inicio, que es un salmo en el que David está antes de tomar el trono y se oponían, tenía su oposición. ¿Quién era el mayor que se oponía a esto? Saúl, la gente que estaba con Saúl. No se oponía a David, se oponían a los planes de Dios, se oponían a él. David por eso estaba allí hablando, diciéndole al Señor todo lo que le iba a acontecer a este enemigo. Aún más, pidió que los pecados de los padres de su enemigo nunca fueran perdonados. Y de una manera tan tierna en la versión que nos leía nuestra querida Gaby, todavía decía, ¿verdad?, que no perdonara los pecados de su papá y los de su mamá. David estaba orando ahí, que aún es, ¿sí? Así que posiblemente esto tuvo que haber sido una familia súper malvada, que hablaba de sus antecedentes y de los que le seguían a esta persona. Esto significaría un juicio perpetuo sobre la familia hasta que se extinguiera. Era lo que nosotros veíamos que Dios hacía con la familia que era malvada, ¿verdad? En Levítico 26 el Señor dejó esta orden. En el verso 39 dice, y los que queden de ustedes, dice, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad,
y por la iniquidad de sus padres decaerán por ellos. O sea, todos los que eran malvados tenían que caer, tenían que ser extinguidos. Cuando Acán comete ese pecado, ¿qué pasa? Es tragado él con toda y su familia, ¿sí? Pedro cita los versículos, el versículo 8, cuando dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Cuando Pedro, después de que el Señor es ascendido, cuando están en el aposento alto, allí con la Madre de María, con la Madre de Jesús, que es María, con sus hermanos, con los demás discípulos están allí, se dan cuenta, ¿verdad? Pues que faltaba Judas porque se había suicidado por esta situación de haber traicionado a Jesús. Y Pedro ahí en el libro a los Hechos, en el primer capítulo, Pedro dice que tome otro su oficio. ¿Sí? La iglesia elige a un nuevo apóstol para reemplazar a este Judas traidor. Y los versículos 16 al 20 que leímos, David se enfoca en los pecados de omisión de su enemigo. No mostró bondad hacia los pobres. Este enemigo dice que era un perverso, ¿sí? Él no buscó ser una bendición para los demás. Todo esto volvería sobre su cabeza y penetraría en su propio ser, dice, como el agua, como el aceite, porque los pecadores se lastiman a sí mismos mucho más que a sus víctimas. A veces piensa, ¿verdad?, el pecador que está haciéndole daño a una persona, pero más daño se está ocasionando él que lo que le hace a su. Eso David estaba allí describiendo lo que estaba haciendo Tengamos muy en cuenta eso, que si yo levanto mi mano sobre mi prójimo, estoy violentando la imagen de Dios y estoy haciendo daño, más de lo que le pudiera estar ocasionando. Porque el Señor es la venganza. Y David estaba allí, de cierta manera, diciendo todo esto que a este hombre le aconteció. Vamos a dar final de los versos 21 al 31. Quiero ver, a ver, me puede apoyar por allí, Fabi, de los versos 21 al 31. Sí, Luz. Dice, pero a mí, Señor Dios, trátame lo mejor posible por causa de tu prestigio. Rescátame por tu fiel amor. Yo soy pobre y necesitado. Tengo el corazón herido. Me desvanezco como una sombra que desaparece. Me siento como un insecto que la gente espanta. Me tiemblan las rodillas por el ayuno. Cada día estoy más flaco y me siento débil. La gente se burla de mí. Me ven y menean la cabeza. Señor, ayúdame. Sálvame conforme a tu fiel amor. Así, esa gente sabrá que esto es obra tuya, que fuiste tú, Señor, quien me salvó. Que ellos maldigan, pero tú bendigas. Que se levanten, pero caigan en vergüenza. Y yo, tu siervo, me alegraré. Que mis enemigos queden avergonzados, que los cubra un manto de vergüenza. Agradeceré al Señor y lo alabaré delante de todos. Lo alabaré porque Él está siempre del lado del pobre y lo salva de quienes lo condenan. Amén. Ay, qué bonita versión. ¿Cuál es, mi Fabi? La que leyó Gaby, palabra de Dios para todos. Ah, ok, perfecto. Gracias, mi querida Fabi. Ahí está. Señor, ayuda, ¿sí? Un fiel hijo del pacto. David tenía el derecho de pedirle a Dios la ayuda que necesitaba. Ese pacto que el Señor ha hecho a través del sacrificio de Jesús. Tú y yo estamos también
¿sí? Con el trono abierto, ¿verdad? Su trono de divina gracia y hallar el oportuno socorro. Así estaba David en este momento. Su deseo era que Dios pudiera ser glorificado, mostrando misericordia a su siervo. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Y luego en el verso 27 dice, y entiendan y entiendan que está en tu mano, que tú, Jehová, has hecho eso, el librar, ¿sí? Ese era el deseo de David. Ese debe ser nuestro deseo. El que cuando el Señor nos libre, su nombre sea glorificado, sea testimonio para todos los demás, que Él es el que hace esto, decía David. Quería que Dios hiciera algo maravilloso que solo Él podía hacer, y esto le diría a sus enemigos que Jehová estaba luchando en sus batallas, en las batallas de David. Que cuando tú y yo clamemos al Señor, lo primero que sea es que su maravilla, que su poder, que su bendición, que su nombre sea glorificado, para que los demás puedan ver que nuestras fuerzas no podemos, pero que el Señor pelea nuestras batallas. David está magnificando aquí la misericordia de Dios. Ese fue un grito de Dios, ¿sí? De David, ¿sí? Diciendo, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu misericordia. Y luego en el verso 26, ayúdame, oh Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Que la misericordia de Dios sea siempre sobre el pobre, sobre el necesitado, como David se sentía. Él quería que el Señor tuviera en cuenta las necesidades que le apremiaban y que su misericordia fuera vista de su propio enemigo. Tenía el corazón roto, sentía como si su vida se desvanecía, ¿verdad? Como la sombra de la tarde. Decía la versión que nos leía nuestra querida Fabi, como un insecto que lo soplan con la mano, ¿sí? Como una langosta que cuelga de la ropa. Su control sobre la vida era débil y podía ser sacudido en cualquier momento, al grado de que se sentía así como un insecto, ¿sí? Imagina el futuro, ¿sí? El futuro rey de Israel comparándose con un insecto, comparándose con una langosta que el viento bota de aquí para allá. Cuando Saúl lo anda buscando, ¿verdad? ¿Soy acaso yo una pulga? Decía, ¿verdad? Se comparaba con lo peor, David, comparándose allí así. David le pidió al Señor que le enviara una bendición cada vez que su enemigo lo maldijo y que avergonzara al enemigo, pero que gozara, ¿sí? Quisiera gozarse en su siervo. ¿De qué manera puede suceder esto? Cuando tú y yo obedecemos al Señor, cuando tú y yo reconocemos su grandeza, cuando tú y yo nos ponemos bajo su voluntad y su señorío, el Señor hace ascua sobre de nuestro enemigo. Pero la palabra dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Sí? Quiere decir que lo vamos a resistir con la verdad de la palabra, obedeciendo la palabra, y va a huir avergonzado. Esto estaba aconteciendo a David. Él empieza, ¿verdad? Clamando al Señor, y empieza él a decir, tu misericordia, Señor, tu grandeza, tu poderío, para que su enemigo fuera avergonzado. Finalmente, si vemos a David prometiendo alabar al Señor y darle gloria cuando todas estas pruebas hubieran terminado. Y así lo hizo. Cuando David llega a ser rey, ¿verdad? Sobre todo Israel, David lo primero que quiere es traer el arca del pacto a Jerusalén,
Y él trata allí de honrar al Señor, ¿verdad? Que hasta danza, de contento de saber que el arca que representaba la presencia misma del Señor, ahora él había trasladado. Sí. Dios ayudó a David en su propio tiempo y en su propio camino. Y él hará eso mismo con nosotros. Y por eso nos ha levantado un libertador. Por eso nos ha dado un verdadero abogado que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Recordemos que no es que David le estuviera deseando mal a su enemigo, sino que recordaba que en el camino del enemigo todas estas calamidades iban a venir. Ahora tú y yo, que conocemos la verdad de su palabra, podemos clamar al Señor, ¿verdad? Señor, haz de ver todo lo que le puede acontecer si no se convierte. Sea glorificado tu santo nombre sobre la vida de aquellos que te sirven y que son fieles a tus mandatos. Suplicamos esto, Padre Celestial, en nombre de Jesús, por cada una de nosotras, para con cada uno de aquellos que verán esta transmisión. Señor, rogamos el favor que tú ilumines nuestra mente, nos abras el entendimiento, Padre Celestial, que podamos comprender la importancia, Señor, de saber que tu bondad y tu misericordia, Señor, se manifiesta sobre aquellos que obedecen tu palabra. Y ayuda, Señor, a todos aquellos que alejándose de tus caminos, Señor, no tienen el entendimiento, Señor, de las consecuencias que puede traer, Señor, el apartarse. Suplicamos tu favor, Padre Celestial, para que en tu bondad y misericordia puedas alcanzar a todo aquel que aún, Señor, no cree en ti, todo aquel también que se ha revelado, lo vuelvas en sí, Señor, y esté delante tuyo, Padre, conociendo que tú eres el único y verdadero Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te suplicamos, Señor, a través de tu palabra, vayamos siendo santificados día a día, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo Jesucristo, suplicamos una conversión a nuestra vida a través de tu palabra. Ahí está este salmo, ¿verdad? Que a manera así de corridito, de leerlo así, parece un salmo cruel, pero es un salmo que lleva mucho, mucho que aprender sobre lo que es verdaderamente Dios. Nos vemos el día de mañana. Doy muchas gracias a ustedes por estar acá, que al estar estudiando este salmo podamos meditar. Somos dignos de pedirle al Señor que levante su mano sobre los que nos agreden. Somos dignos de pedirle al Señor que detenga la mano del acusador sobre nosotros. Así que pensemos en esto y muchas gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana con el Salmo 110. Dios les bendiga.